todo es muy comentado, sé que es la primera vez que lo hacen, les voy a dejar Un hombre se está solo, acercando para que tocar el objeto. platiquen entre La ustedes, policía se lo menos impide. informal, o sea, mira, tengo este dato, ¿qué opinas? ¿Cómo ves? Ya, ¿sale? Señoras y señores, del extraño aparato sale ahora un ruido. Sonido. Ustedes para... Un ruido que les llega a todos ustedes con mucha nitidez. Invasión parlante, alterando la conversación. Comenzamos. Listo, bienvenidos a su programa favorito, Invasión Parlante por Promo Estéreo. Bueno, ya sabemos que por ahora es el programa favorito solamente de los lexianos y de los familiares de los lexianos, pero tenemos toda la esperanza de que pronto generemos comunidad y seamos los favoritos del mundo mundial. Y bueno, pues el día de hoy estamos muy contentos porque vamos a hablar de un tema muy interesante que ya iremos develando. Les recuerdo, yo soy Paulina y me pueden encontrar en Twitter como @pau-cediz, PAW-CEDIZ. Y bueno, pues el programa, recuerden que esta es una coproducción de Lexia con Promosterio. A Lexia lo pueden encontrar en Twitter también como @Lexia Global. Y el programa Invasión Parlante pueden encontrarlo en Facebook también. Si buscan Invasión Parlante en el buscador, van a encontrar una navecita abduciendo una vaquita. Eso somos nosotros. Y bueno, pues ahí nos pueden seguir. Vamos a estar compartiendo los podcasts de los programas pasados y seguramente de este también. Y bueno, en Twitter nosotros también compartimos algunos datos de los que vamos platicando el día de hoy. Y hoy tengo tripulación nueva, tripulación joven, que me gustaría que se presentara, porque pues nuestra tripulante Fer el día de hoy no puede estar, extrañamos mucho, pero pues tenemos más tripulación que iremos presentando a lo largo de estos meses. Y bueno, chicos, pues les voy a dejar que se presenten. Vamos a empezar con Eli. Cuéntanos, Eli. Hola a todos, bueno pues yo soy Elizabeth Rosas y mi Twitter me pueden encontrar como el_WN. Perfecto, Eli. Y después tenemos a Ángel. ¿Qué tal? Mi nombre es Ángel González. Es un gusto estar aquí con ustedes. Perfecto, Ángel, muchas gracias. Y bueno, pues tanto Ángel como Eli nos ayudaron a hacer una investigación muy interesante que vamos a ir compartiendo el día de hoy sobre el turismo en México, un turismo, una fuente muy importante de recursos, de empleo, eh, pues sí, que nos proyecta a nivel mundial. Y bueno, iremos hablando justo de estos temas porque, pues, como todo, ha tenido movimientos con la pandemia, tenemos ciertos puntos interesantes a lo largo del año, el tema del turismo, y bueno, comparativa con otros países, ¿sale? Entonces, pues les voy a dejar la palabra, chicos. Me gustaría que empezaran comentando pues, la importancia del turismo en México, justo qué pasa con el turismo, cómo impacta, por ejemplo, en el PIB. Cuéntame un poco de eso. Bueno, pues mira, Pau, en general sabemos que México es un lugar precioso. En general, pues digamos que justamente este sector aporta aproximadamente un 7.5% al PIB nacional en México. Entonces, pues la verdad es que sí es algo de importancia justamente por esto, ¿no? Porque mucha de la economía y muchos lugares se sustentan básicamente a esto mismo, al turismo de México. Y pues, ¿algo que quieras agregar, Ángel? Claro, vaya, como bien lo comentaba Pau, el tema de la pandemia, la verdad es que modificó bastante. Ahora sí que este tema, principalmente porque el tema de la pandemia ya va de salida. Entonces, aquí la pregunta ahora es cuál es el verdadero reto dentro de este sector. Porque durante la pandemia México fue de los países que no cerró sus fronteras internacionales. Entonces eso le benefició. Más adelante vamos a ver que también le perjudicó de cierta manera. Pero ahora se enfrenta a una nueva situación en la que se tiene que reinventar, tiene que entender un nuevo tipo de cliente, todas las lecciones que nos dejó la pandemia con el tema, con Salubridad. el tema del encierro, del distanciamiento social. eh, las apps se popularizaron, ese es un ejemplo que les puedo adelantar. Y pues vaya, qué tan importante es la importancia del turismo en México. Pues vaya, 7.5% del PIB es demasiado. Tan solo las divisas que entran, al menos las que se estiman que van a entrar en 2023 es de 31.169 millones de dólares. Y hablando un poquito de esto que mencionas tú, Ángel, de la pandemia,
Pues la verdad justo, se vivió una época de encierro donde, aunque podría pensarse que la mayoría de personas o tan solo no querían salir, no querían, o sea, estaban en este momento de desesperación, incluso en esa época había gente que quería salir, ¿no? Quitarse un poquito de este encierro, de esta desesperación total, ¿no? Entonces, pensemos un poquito en el tiempo, en pandemia, en 2020, que justamente, o más bien, hagamos una retrospectiva donde 2019, ¿no? 2019 de hecho era de la época del auge a nivel mundial, tan solo del turismo. Llega pandemia, se va por los suelos y justamente, como menciona Ángel, fue este momento en el que México pues no cerró fronteras y conllevó un poquito a lo que les estoy mencionando de que la gente quería salir, o sea, a pesar de tener esto, México es esta opción abierta, ¿no? Tenemos esta opción de, Sí. pues bueno, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a México, casi, casi. Pero justamente ante esta situación, creemos que México más bien se posicionaba en el lugar 40 de los, a nivel mundial de los lugares más visitados y durante 2020 se posicionó en el lugar 29, justo como mencionaba Ángel. Tanto pudo beneficiarlo porque subió, pero pues también por cuestiones sanitarias y todo eso, los cambios que existieron, pues en un futuro también puede que pues se perjudique, ¿no? Porque de hecho pues actualmente ya está creciendo, perdón, ya se están presentando o se abrieron las fronteras a nuevos países, nuevos lugares para justamente esta parte del turismo. Entonces, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar con esta parte de, pues ya todos están regresando, ya México no es la única opción, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo. Y más que México se haya vuelto de los principales destinos, es el hecho de que era de los pocos abiertos Exacto, esa ventaja. Ujú. durante lo que fue 2021, 2022. Lo de 2019 lo tenemos que rescatar porque de hecho, ciertamente 2019 reportó los mejores números en turismo a nivel internacional y luego viene la pandemia. De hecho, todo el sector turismo lo que quiere o el punto de referencia que utilizan para ver qué tan bien están es el año 2019, los niveles Esa compara. prepandemia le llaman, ¿no? Y nos estamos acercando cada vez más a ellos. Sin embargo, todavía hay gente que estima que la recuperación así tal cual sería más o menos empezándose a ver a 2024 y ya Ujú. totalmente superado ese tema en 2025. Que si hablamos de preocupaciones, esa es una de las más grandes que tiene el sector turístico y es que algo como esto vuelva a ocurrir, que vuelva a ocurrir una situación, no estoy hablando precisamente de una pandemia, Dios lo libre, pero pero una situación en la que el sector turístico tenga que cerrar, tenga que eh, parar de nuevo las acciones, es lo que más teme ahorita ese mismo sector. Es una de sus principales preocupaciones. Sí, exacto, totalmente. Bueno, y también hay que hablar de otras vertientes que justamente están en temores, ¿no? En temores o principales problemáticas que quizás pueden afectar esto del turismo en México, ¿no? Justamente comentabas tú, Ángel, que se llega ahora sí que cuando, hasta incluso cuando hacían sus podas como estudiantes decías, ¿cuál es la peor amenaza que puede suceder? No, nunca te vas a imaginar que una pandemia, ¿no? O sea, ahora sí ya estamos a expectativas de todo lo que pueda suceder, ¿no? Entonces, igual, también sabemos que pues México, a pesar de que sí es muy bonito y tiene lugares preciosos, pues la verdad es que también la delincuencia y un poquito la inseguridad es de las principales vertientes y pues, de los miedos, ¿no? Justamente más bien problemáticas para justamente este sector. Igual, podemos hablar un poco de la inflación, o sea, la verdad es Sí, que ante la situación y todo lo que pasamos a nivel económico en esta época de pandemia, pues actualmente la inflación está disparada, ¿no? sí, no, y es bastante interesante esa parte porque es como la mezcla como para el caos perfecto. Sí, ¿Por qué? Porque no solo es esta cuestión de que eh, México ya no es el único destino turístico atractivo a nivel internacional. Ya muchos otros países abrieron fronteras, levantaron restricciones, etcétera, etcétera. Eh, Todavía junio de 2022, 54 países ya no contaban con restricciones de COVID.
ya es 2023, ese número aumentó. Estamos hablando que en ese entonces era el 24% de los países. De hecho, México pasó de estar en 2022, creo que alcanzó el segundo lugar y bajó hasta el sexto en destinos turísticos internacionales. Ahora, si eso le agregamos el tema de la violencia que se vive hoy en día en el país. Pues sí, claro, y justamente colaborando un poquito con el comentario que dices en cuestión de pérdidas, el turismo en 2019 perdió 1.38 billones de pesos, o sea, veamos la importancia, justamente lo que mencionaba Pablo al inicio. ¿Cuál es la importancia? Pues tan solo la cifra, ¿no? En esta pérdida. Sí, que al final del día lo absorben los empresarios, o sea, son pérdidas totalmente, hay un sector que absorbe esa pérdida y pues que ya vimos, ¿no? O sea, ok, puede no ser la pandemia, pero puede haber situaciones que te lleven a ese extremo. Y vuelvo con el punto de la inseguridad, Sí, porque totalmente. ahorita precisamente hay muchas alertas por parte de Estados Unidos para que no se visiten ciertas zonas del país. De hecho, ahorita que es el periodo vacacional más importante en México, La Semana Semana Santa. Santa o conocido como Spring Break, porque esa es otra cosa muy importante. Los que más nos visitan son los estadounidenses. Sí, de hecho ¿No? sí, o sea, Son, y son- continúa. no te preocupes, son los que más nos visitan y de repente tener este tipo de alertas que a veces solo generan confusión porque hay lugares, precisamente eh, Yucatán y Mérida, si no me equivoco, tienen alerta nivel 1, que son ciertas precauciones. No vayas a tales lugares, no salgas a tales horas, no te salgas de tu centro vacacional, de tu hotel, pide en el hotel un taxi, algo por el estilo, etcétera, y con eso no hay problema. Pero por la alerta que hay, la gente de Estados Unidos empezó a cancelar sus reservaciones en esa zona. Y es que yo creo que por parte de Estados Unidos sí podría ser el principal periodo vacacional de importancia para el mercado mexicano. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y de hecho, ahorita que mencionas justamente Estados Unidos, retomando un poco en la parte de cuáles son los países que más visitan México, pues tenemos justamente a Estados Unidos, Canadá y Colombia, ¿no? Sí, ahí fíjate que me sorprende Colombia por Sí. este temático. Bueno, Canadá y Estados Unidos están relativamente cercas, es la zona de América del Norte, Que mira, antes de empezar esto, quiero darte el dato por para favor. que veamos la dimensión. La llegada de turistas estadounidenses alcanzó 13 millones, de canadienses fueron 1.759.000 y de colombianos fueron 858.840 turistas. O sea, Sí, de lejos son Estados hay que Unidos ver. es el país que más nos visita, o sea. Sí, y además justo ahorita, y bueno, se relaciona un poco porque estamos en cuestión de cercanía y en cuestión pues de facilidad de viaje, pues creo que por eso podría hacerse, ¿no? Pero justo ahorita que también dices de los colombianos, a mí también me llama mucho la atención porque pues sí hay una diferencia en cuestión de moneda, ¿no? Y de moneda, perdón. Incluso el peso colombiano es un poco, está más devaluado que el peso mexicano, o sea, eh, cu- ¿tú cuál crees que sea esta misma la razón por la cual, o sea, los colombianos justamente estén como los principales turistas en México? Vaya, pueden ser bastantes razones. Una que se me ocurre, no la principal, pero al menos la primera que viene a mi mente es el tema de la cultura. Ok. La cultura mexicana, colombiana, digo, en general Latinoamérica es bastante similar y bastante diversa entre sí, pero creo que México y Colombia tienen una hermandad no escrita, no registrada, digamos. Ok. ¿No? Hermanos del alma llamaría la cultura colombiana Hermanos de de la otra madre. mexicana. Sí, sí, totalmente. Eso creo que tiene que ver. También tiene que ver este tema de el hecho de que para algunos, inclusive no solo de Colombia, incluso de países del primer mundo, precisamente como Estados Unidos a Canadá, Ujú. este, empiezan a venir a México porque es más fácil económicamente hablando para ellos vivir acá que en sus países de origen. Pero sí me sigue pareciendo entonces extraño el tema de Colombia, aunque puede deberse al simple hecho de que aquí ganan mejor. Ajá, sí, exacto, y creo que comparemos un poquito el estilo de vida. Yo te voy a dar una idea
o que justamente leyendo la información que estuvimos revisando, que justamente viéndolo a nivel influencer, quizás, estos mismos ven y comparan un poco, ¿no? Porque incluso ellos llegan a ganar pues en dólares. Entonces ven la comparación justamente del estilo de vida que puedan llevar en Colombia y en México y justamente por eso tienen esto. Y quizás estas visitas que se tienen son como justamente para evaluar de cómo es la vida, ¿no? Cómo es la vida aquí en México. Que vaya, si mencionas el tema de influencers, también puede ser el hecho de que vienen a hacer un recorrido en México, así Ujú. como hay influencers mexicanos que van a Sí, Colombia. claro. Que de hecho justamente eso se Precisamente. vincula mucho con algunas de las acciones que se está haciendo para impulsar el turismo, ¿no? Tan solo en Sí. Ciudad de México se lanzó la iniciativa Impulsando Turismo Ciudad de México, que justamente incentiva a influencer a que vengan y hablen como justamente de estas zonas. Y ahorita que justamente estoy mencionando un poco esto de del turismo en México, perdón, de la Ciudad de México, hay una iniciativa que es el Tianguis turístico, y no sé si lo conozcas, pero que viene literalmente, pues ahora sí que el tianguis en la explanada, para que justamente se dé esa iniciativa de conocer, ¿no? Sí, de hecho el tianguis turístico es, es bastante interesante ese tema porque al final del día es un evento de redes, es para Ujú, generar que vengan gente de totalmente. turismo, de cadenas de hoteles de otros países, y puedas sacar contactos, hacer asociaciones, eh, Alianzas. alianzas, etcétera, por supuesto. Pero me llama mucho la atención cómo lo manejan bajo el esquema de un tianguis, que es una situación muy, muy mexicana, ¿no? Sí, la Todos, palabra. sí, todos al menos hemos visto un tianguis, al menos de lejos en el coche. Son diferentes los que han comprado en uno, pero es esa cuestión precisamente de no de llamarlo conferencia del turismo de México, no, precisamente es de empapar de esta cultura el que viene para que se contagie de ella y pueda interesarse precisamente, ¿no? Exacto. Ahora que si hablamos de políticas o qué iniciativas se han hecho para incentivar el turismo en México, que en la pandemia más bien después de la pandemia es obligado, Sí, claro. porque se tiene que, como decía al inicio, se tiene que repensar en el consumidor. Ujú, Este, vaya, viendo la información, ujú. la verdad es que el gobierno federal se centra más en esta cuestión de ir a lo internacional y son los lugares de cada sitio o de cada estado, vamos a decirlo Ajá. así, los Ujú. que se encargan de promocionar esos lugares. O sea, al Sí, final del totalmente de día, acuerdo, sí, claro. lo que dices de Ciudad de México, tenemos el caso de Puebla con Ujú, Tienes ganas de Puebla, una campaña que inició, creo que sí en 2021, 2022, no recuerdo muy bien. ujú. También el Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de Actividades Turísticas, bueno, lo pidió Chihuahua y inició el programa A Chihuahua, precisamente, o Chihuahua Infinito. Ujú. Y bueno, Quintana Roo, por supuesto, también emprendió acciones en Estados Unidos, lo que son específicamente Nueva York y Chicago, pusieron anuncios en taxis, ahí tienen unas pantallas para poder anunciar esos destinos turísticos. Ok, Entonces, ok. sí siento que es un esfuerzo más, no focalizado en el sentido de que solo le hablan a un público, sino que el Estado es el que se hace cargo de promocionarlo en las plazas que lo cree conveniente. Y Sí, claro. realmente la Secretaría de Turismo sí se encarga de lo que es traer inversores, ver que las obras se hagan. Está también el tema del Tren Maya, que Ujú. o sea, es un tema complejo, más que nada es un tema político, es un tema muy político. Sí, pero la verdad, viéndolo en cuestión turística, o sea, da un potencial enorme, que justamente quiero comentar, checando justo un poco la información respecto a cuáles son los lugares más visitados en México, pues tan solo Quintana Roo ocupa un 79.7% de ocupación y Yucatán. Es más, te los voy a decir. Tenemos a Playa Car, que es Quintana Roo, 79.7%, Aculmán, Yucatán, 78.8%, Cabo San Lucas, que bueno, está un poquito más alejado,
pero representa un 77.2%, Cancún es un 75.9% y pues igual retirando y yéndonos un poquito más de otro lado, Puerto Vallarta, Jalisco con un 72.4%. Relacionando un poco con lo del Tren Maya, pues justamente se busca tener esta iniciativa y fomentar y aumentar este turismo, ¿no? Siendo de las ciudades más importantes que México trae de turistas. Sí, más que de ciudades es la zona, o sea, el Tren Maya le está apostando a toda esa zona, toda esa Sí, totalmente. Independientemente de lo que uno pueda opinar, no parecerle las acciones de este gobierno, Uh-huh. lo que se tiene proyectado, lo que espera que sea el impacto, al menos económico, porque entra toda esta cuestión natural y todo, que al menos dicen que están tratando de respetar lo más que se puedan las zonas arqueológicas, es positivo. O sea, uno espera que le vaya bien, que lo que ellos están proyectando realmente se cumpla, o sea, de verdad. Pero es un tema muy interesante el de la Ribera Maya, y también el hecho de que de los destinos más visitados de México son centros turísticos precisamente, son centros cerrados, controlados, digamos, y que bueno, vuelvo a lo mismo. Seguramente ya harté a algunos mexicanos acá que nos estarán escuchando, pero pues es que los estadounidenses vienen mucho precisamente a esas zonas. Entonces, son las zonas en las que principalmente aterriza, son Quintana Roo, Ciudad de México y Monterrey. Exacto. Entonces, obviamente ellos quieren estar seguros. Y Quintana Roo hablando de un tema de vacaciones, porque lo que son Ciudad de México y Monterrey es más un tema de negocios, realmente. Sí. Ok. Sí, totalmente de acuerdo. Y un poquito yéndonos a esta parte de, hablamos ya como de la manera internacional, a nivel nacional, ¿no? Pensemos un poco en la ocupación y cuáles son los lugares más visitados a nivel nacional. De primera instancia tenemos, y hablando de información más fresquecita, que ya justamente estamos cruzándola, que es Semana Santa ya casi, pero justamente, o sea, Acapulco tiene una ocupación del 92%, o sea, a nivel nacional también el turismo, o sea, literalmente vas y conoces tu país, ese amor por tu país, o sea, imagínense, ¿no? Igual Veracruz un 90%, Oaxaca 90%, o sea, la verdad es que es impresionante estos datos, ¿no, Ángel? Sí, que realmente esa información es referencia de, la ocupación hace referencia al número de habitaciones. Exacto. Es decir, 92% de las habitaciones de Acapulco Guerrero ya están ocupadas. Ya Con no todo vayan. el tema de la inseguridad. Y Sí, es que creo que es importante recordar el hecho de sí, que es uno de los estados más peligrosos del país, lo que es Guerrero. Oaxaca también aparece por ahí, si no me equivoco. ujú, Entonces, realmente sí es lo que dices, hay mucho amor para su país, pero también hay esta cuestión de salir volviendo un poco muy atrás, ujú. precisamente el tema de que, pues, ¿qué destino turístico sí está abierto? México, pues precisamente, de repente, para el extranjero está abierto, pues hasta cierto punto, también el mexicano aprovechó en Ujú. ciertos momentos para darse su escapadita del encierro a lugares, eso Me explica. encanta. Me encanta cómo dice Eli, ya no vayan. Ya no vayan, ya está ocupado. Que creo que esos puntos que están mencionando están súper interesantes porque al final no todo es turismo extranjero, hay una gran cantidad de participación de turismo nacional. Eh, Totalmente. por ejemplo, Acapulco es un destino muy socorrido por la Ciudad de México, ¿no? O sea, cuando hay estos espacios, Semana Santa, etcétera, es como incluso hasta cultural, ¿no? El acapulcazo. Ujú. Eh, y bueno, pues eso es como súper relevante y esta es data que viene de toda esta ocupación hotelera. Ahora imagínense todos estos nuevas formas de hospedaje como Airbnb, ¿no? O todas estas Totalmente. casas que son como de particulares, etcétera, que también tienen un segmento y que también se están utilizando, ¿no? Para este tema del hospedaje, ¿no? Sí, Incluso totalmente. me parece que parte de lo del tianguis turístico de este año, que fue aquí en la Ciudad de México, pues se hablaba de estas alianzas con Airbnb, ¿no? Para tener cierta estrategia. Sí, de hecho, de esa alianza con Airbnb, una de las cosas más relevantes, ¿no?
perdón, dificultades técnicas, como No te siempre. preocupes. Era precisamente el tema de que Airbnb ve un gran potencial en México. Y digo, no sé si tú, por ejemplo, Eli, has tenido la oportunidad de hospedarte en un Airbnb, pero Sí. muchas veces es la casa pues, de cualquiera de nosotros, literalmente, y es un cuarto bastante bien acomodado, bastante bien adaptado, amueblado en la zona en la que necesitas estar, ya sea un viaje de negocios, un paseo de fin de semana, etcétera. Y es que precisamente el presidente de Airbnb, porque anunció una alianza también por parte de la UNESCO para impulsar el turismo en la Ciudad de México, Ujú. viene esta parte de que esta gente que da sus hogares saca un muy buen apoyo para pagar deudas, para el día a día, o vaya, para poder mantener a sus hijos, su familia. Es bastante interesante ver también cómo ha evolucionado ese tema. Sí, claro. Totalmente, que se vuelve un tanto engañoso ahora, ¿no? Y como este era un modelo de negocio muy prometedor en su tiempo cuando se lanza como economía colaborativa, justamente bajo estos preceptos, pero hoy en día es hasta risible escuchar este tipo de argumentos por parte del presidente de Airbnb, cuando sabemos que muchas inmobiliarias incluso se hicieron de edificios completos para rentarlos en esta modalidad y pues cambiar un poco la lógica inmobiliaria en ciertos sectores, ¿no? Y de ahí viene pues ya toda la conversación que será tema de otro programa seguramente con respecto a la gentrificación, que si Sí. hay ciertas zonas que se han visto beneficiadas, pero no necesariamente la gente que vive ahí, que hay familias que han sido pues despojadas de los espacios, ¿no? Para justo atraer el turismo. Pero bueno, o sea, en inicio, desde que puedes, como dices, ¿no? Rentar un pequeño espacio, un cuarto, etcétera, hasta en Airbnb te puedes encontrar casas enteras impresionantes, ¿no? Para rentar. Entonces, bueno, pues esa es otra patita del turismo que no podemos perder de vista porque es parte de las tendencias, al menos de hospedaje, ¿no? Que justamente qué bueno que mencionas eso de las tendencias, Pau, que creo que justamente mm, analizándolo un poco, creo que Airbnb se vio más presente justo post pandémico, incluso relacionado un poco con esto de do it yourself, donde estas agencias de viajes o sí, justo este modelo de agencia de viaje está quedando un poquito atrás y está mejor enfocándose de, yo puedo buscar mis opciones de hospedajes hasta de llegar a dónde comer, ¿no? O sea, creo que esta tendencia encaminó mucho al crecimiento justo de estas plataformas, ¿no? Estas plataformas como Airbnb, Booking.com, ¿cuál otras tenemos, Ángel? Eh, Kayak, creo que por ahí anda, ¿no? Ah, pues exacto, sí. son precisamente ay, perdona, es que me salió ahorita. TripAdvisor, o No te sea, preocupes. Ah, Y aprovechamos un poco. Ajá, adelante, Ángel, ya que tienes el dato. perdón, las OTAs ajá, son precisamente las agencias de viaje en línea. ajá, exacto. Ese va muy relacionado con lo que dices, Elis, y ciertamente de repente viene la pandemia, y de por sí ya iban de salida las agencias de viaje tradicionales, ya mucha gente no las usaban, ya eran conocidos lugares como Trivago, por ejemplo, por mencionar una. Con la pandemia, pues ya están en peligro de extinción estas agencias de viaje tradicionales y de repente repentúan estas opciones, digitales que tienen, pues bastante importancia. De hecho, lo que menciona Pau de Airbnb es cierto, porque así como dicen por esta parte de, ay, es que hay gente que se apoya y todo esto, pues sí se apoyan porque es la opción que tienen, no realmente porque les encante, y sí lo romantizan un poco. Pero más allá de eso, es el tema de que muchos hoteles ya están usando Airbnb dentro de su propia estrategia de negocios. Ya lo usan para que ahí se haga la reservación directa. Okay. Entonces empieza a verse esta mezcla entre una plataforma y otra. Se empieza a ver muy multiplataforma, sería la palabra. Claro. Oigan, y esto también es súper importante porque siempre es ver todas las aristas en el mercado, ¿no? Si bien sí hay un auge de este do it yourself, de este turista que empieza a encontrar una manera más fácil y ágil de hacerlo por su cuenta, ¿no? Y de seleccionar Ujú. lo que quiere, lo que no quiere, bla, bla, bla.
es una tipología, ¿no? En el turismo encontramos la tipología de ese turista que prefiere que alguien le resuelva todo, pues dime dónde llego y qué hago, ¿no? En donde entran justo estas agencias como Despegar, como Best Buy, ¿no? O sea, que ya te venden el paquete completo, te dicen dónde llegar y tan. Hay otros que justamente están haciendo estas búsquedas muy minuciosas de dónde encuentran una mejor oferta, dónde se quieren quedar, o dónde sacrifican distancia por precio, pero que esté cerca de transporte, ¿no? O sea, sí. Y bueno, pues hay otros que definitivamente llegan a gran turismo con todo este servicio de concierge, etcétera, que justo, otra vez, ¿no? Aterrizando el tipo de turismo internacional, pues muchas veces aterriza el turismo norteamericano, que llega a estas grandes cadenas de hoteles que están en todas las plazas que ya han mencionado anteriormente. Y algo que les quería comentar, de los estudios que hemos hecho de turismo en Lexia, sobre todo con este perfil, ¿no? De este tipo de hoteles, pues se van con una idea de México, que México es precioso, que el servicio de México, que la comida de México, pero cuando profundizas, no salieron del hotel jamás, Sí, ¿no? así es. Entonces ellos conocen su hotel all inclusive Claro. y esa es su visita a México, ¿no? Entonces, ese es un que gran hallazgo. Ves Claro. eso cuando ves que los principales destinos turísticos son Playa del Carmen, Sí. Tulum, la Ribera Los Maya, Cabos, Cabos, exacto, o sea, son zonas cerradas, controladas, que a ver, no está mal en cierto aspecto, pero sí es a veces incluso una idea limitada de lo que es México. Pero fíjate que viendo la información y todo, Pau, digo, no se le va a comparar a lo de la playa, sobre todo si tenemos en cuenta más de dónde somos la mayoría, también los que nos escuchan en este programa, pero la playa siempre va a ser atractiva, la verdad. Pero la verdad es que se ha vuelto bastante atractivo el tema de turismo de ciudad. Ha crecido bastante, como bien dices, con los conciertos, con los eventos que puede haber internacionales, las conferencias, Trabajo. trabajo, sí, el viaje de negocios, bueno, ya lo mencionábamos, dos de los destinos, digamos, vía aérea a donde llegan es a Monterrey y Ciudad de México, sin contar Quintana Roo, obviamente, que es primer lugar, pero llegan a Ciudad de México y a Monterrey. Entonces, también te habla de un tema de negocios, totalmente. sí, claro, son sedes de negocios de manera internacional muchas veces. E incluso a mí me sorprendió algo dentro de esta investigación, que Puebla empieza a proyectar su tipo de turismo al turismo médico, ¿no? O sea, al tener tantos hospitales y este perfilamiento de servicios de alto nivel, que te proyectes a nivel internacional de esta manera, pues también atrae otro tipo de turismo y no vive solamente de del turismo tradicional, ¿no? Que es vacacional. Sí. Y bueno, eso, por ejemplo, en su tiempo, el auge lo tenía, por ejemplo, ay, se me olvidó ahorita, es una ciudad muy conocida en Estados Unidos, que la gente iba a dar a luz ahí, operarse y todo. Ahorita a ver si me acuerdo, pero bueno, en su momento tuvieron ese posicionamiento de turismo médico. Tijuana tiene ese posicionamiento de turismo médico para las operaciones de cirugía plástica, por ejemplo. Sí, exacto. Creo que, de hecho, yo había escuchado que también Colombia era uno de los lugares que más tenían esta parte del sector, turismo médico, pero más dirigido a la parte estética, como médicos, ay, se me fue el nombre. Para ponerte chichis. Exacto, eso. Sí, o sea, totalmente la nariz, o sea, si quieres ir a operarte, vete a Colombia. Cirugía plástica. Sí, exacto. Houston, ya me acordé. Estados Unidos era Houston en ese momento. Ah, justo. Sí, Colombia totalmente. Y con todo este boom también de las series de los 2000, de Quintetas No hay Paraíso, y donde se mostraba justamente todo esto. Totalmente, sí. La verdad es que sí. Y vaya, también ahorita que mencionas el tema de las series, precisamente no recuerdo muy bien, creo que sí era una serie de narcos, la de Quintetas No hay Paraíso. Pues de alguna manera eso también es, no sé si atractivo, pero tal vez relevante para algunos turistas. Culturalmente también. Claro, te llama la atención. Sí, eso ya definido, pero ellos se sienten no sé, en peligro, en interés. De hecho, no me sorprendería que algunos, pese a las
a las alarmas que hay de Estados Unidos, de todas maneras vengan al país, pero sí resulta también en ese aspecto interesante. Sí, por ejemplo, como en los contenidos generados en México y fuera de México que hablan del país, se muestran ciertas cosas que el turista quiere venir a ver, ¿no? O sea, el consumo del tequila, la fiesta, o algo muy estereotipado, ¿no? Que si el burrito y el chal y el sombrero, ¿no? O sea, creo que también son cosas con las que tenemos que lidiar, pero tampoco nos podemos pelear con el turista que viene con esa idea, porque al final pues es lo que, como proyectamos muchas veces al país, o se proyecta en otros países, ¿no? Lo que ellos entienden que somos. Y además no vamos pues sí, o sea, viéndolo como un producto, no le vas a enseñar la parte fea del producto, pues a la persona, ¿no? O sea, siempre se va a tratar, obviamente, de mostrar de lo mejor que tiene y pues entre estas cosas, pues no se le va a mostrar, pues la delincuencia o todas las cosas que pues de alguna manera sí son una problemática, pero pues se trata de cubrir y justamente por esto estas ciudades tan importantes son tan cuidadas, ¿no? Para que el turista tenga la idea de que, o sea, sí fue mi todo incluido, pero fue lo mejor de la vida, ¿no? O sea, no me pasó nada, vengan a México. Esa publicidad es la mejor, yo creo. Sí, totalmente. Sí, no, y también el hecho de que, vaya, los destinos turísticos, la verdad es que son bastante variados. Yo lo sigo diciendo, a mí me sorprende mucho que hay destinos como Guerrero, que es bastante peligroso y sigue siendo de los principales. Y lo más curioso del caso es que seguramente es por los propios mexicanos. Sí, exacto. De hecho, deberíamos ser nosotros los primeros preocupados por esa situación, los primeros, es decir, porque muchas veces cuando se habla de inseguridad en el turismo es desde una perspectiva de, ay, es que no van a venir los estadounidenses, no van a venir los europeos, va a haber pérdidas económicas. Pero realmente no nos ponemos a pensar en la gente que sí vivimos acá y que por esas situaciones no vamos de vacaciones y que aún así es de las zonas con mayor ocupación en todo el país. O sea, 92% estamos hablando de que si yo voy ahorita, no encuentro una habitación de hotel, Eso ¿no? te digo, no. Acapulco ahorita no es una opción, amigos. Sí, no, Planearlo 3 meses antes. sí, no, bueno, en general, que fíjate que ese tema de la planeación también es muy importante porque el mexicano ocupa más o menos como una hora para ver lo de su viaje, precisamente de estas apps que hablaba Pau. Ujú. Ocupa más o menos, gasta una hora en estas apps, Trivago, Sí, Booking, sí, sí. Perfecto. Despegar, Hotword, todas esas, Ujú. aproximadamente una hora. Y volvemos a lo mismo, habla de ese tema de cómo se ha vuelto muy propio o autodidacta, no sé muy bien cómo decirlo, el consumidor, ¿no? De, voy a organizar yo propio mis vacaciones porque tengo la herramienta que me permite hacerlo. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que, no sé, y quizás estoy mintiendo un poco, pero pensemos un poquito en el aumento de la el uso, perdón, de apps de delivery, que justamente fue en el tiempo de la pandemia donde empezó, pues, lo más poderoso, ¿no? Que sí, quizás antes se utilizaban, pero pues no se contemplaban como principales opciones, ¿no? Pero creo que justamente esta época le dio más, como mayor vertiente para que voltearan justamente a verlas, ¿no? Sí, ¿no? Y que todo lo digital tuvo Sí. un boom, ¿eh? O sea, incluido esta parte. Eso es, como siempre es muy relevante al momento de analizar mercados, tendencias, etcétera. ¿Qué pasó alrededor? No somos la Ujú. única industria que reventó en tema de digital, ¿no? Sí, no, Exacto. el tema, y es que es importante entender esto porque después de la pandemia ya nada es lo mismo en ningún aspecto y el turismo no es la excepción a la regla, al contrario, es entender cómo hacer turismo después de que la gente ya no podía salir y de repente vuelve a salir toda, ya hay más destinos, ya hay más competencia, ya no solo eres tú, también hay más métodos de entretenimiento ahorita para pasar el tiempo, de repente se vuelve, ok, ya sé cómo es hacer turismo, pero las reglas del juego cambiaron. Sí. Y aunque llegue a los niveles que antes eran, no es suficiente. O sea, apenas si volviéramos a los niveles del 2019, sería algo bueno, pero a secas, Ujú. porque ya todo lo demás ya cambió. El consumidor, el mercado, la manera en la que la gente se anuncia también, ya es incluso un tanto más agresiva.
Entonces la pregunta del millón es cómo hacer turismo o cómo promocionar el turismo post-pandémico, que justamente a mí me llama mucho la atención esto que mencionábamos hace ratito, ¿no? De que México pues estaba entre las principales opciones abiertas al mundo para ven, visítame, ¿no? Pero ahorita que ya regresó las ciudades más importantes y que ya están abriendo sus fronteras y es como de ahora, ¿cómo le vamos a hacer para igualarlos, ¿no? ¿Qué se va a hacer, México? Ponte las pilas. Y es que ese es el tema, o sea, no es como que dijeras, ay, es que México era el mejor, es que no había mucha Me competencia. quedó sí está bonito. No, hay que decirlo, también habla bien de México porque igual fue segundo en algún momento, o sea, estuvo dentro de los primeros lugares Sí. en turismo internacional, entonces, de alguna manera eso también te dice, pues bueno, igual aunque no haya, sigue siendo, o de los pocos, sigue siendo de los mejores. Pero ahorita pasamos de un segundo a un sexto lugar, ya que hay lugares como Estados Unidos, Brasil, Inglaterra, vaya. Es justo lo que te digo, o sea, estábamos en el 40 antes de la pandemia, 2018. Subimos en 2020 al lugar 29. Ahora, ¿qué vamos a hacer? O más bien, ¿qué se va a hacer para no terminar en el 60? O sea, justamente, y parte de lo que mencionabas es, las iniciativas que se están haciendo son más a niveles, pues, regionales, ¿no? O sea, municipales, estatales. Cada quien se arma con lo que tiene, cada quien se hace bolas, ¿no? O sea, realmente no hay vaya, no hay una unificación que diga, todos juntos para este lado, este va a ser el enfoque, vamos a evitar este tema o estas ciertas regiones por la inseguridad. Pues realmente no. De hecho, te puedo decir que incluso, digo, ya mencionábamos la Ribera Maya, pero lo que decía Pau es muy cierto. O sea, de Ciudad de México a Acapulco, el Acapulcazo. Aquí en Puebla es muy típico Veracruz, pues está cerca, está a 3 horas, manejas rápido y vuelves en la noche. De la zona ay, se me fue, la zona que es Guadalajara, Para, pues, tan solo Jalisco. ajá, Es una de las Jalisco, principales. Puerto Vallarta, todo eso, Ujú, el Bajío. El ujú. Bajío mexicano, pues también les queda a toda esa parte del país. Lo mismo con la zona de Los Cabos, vaya. Ahora Ujú, sí que incluso hasta el turismo en México es muy regional. Los ujú. norteños van a un lado, los del centro van a otro, los del sur van a otro lado. Sí, exacto, exactamente. No, pues sí, digamos que, y por ejemplo, ahorita que mencionabas eso de cada quien va a su, cada cual casi casi, bueno, también es como que lo, digamos, dirigiéndonos un poquito al tema de ocupación a nivel vuelos y todo este tipo de temas, de esta información que es lo que tenemos, Ángel. Vaya, como ya decía, ¿no? Los principales destinos a lo que va a llegar la gente, pues son Quintana Roo, la capital del norte, Ujú, pues la principal ciudad en el norte, que es ujú, Monterrey, y ujú. pues obviamente Ciudad de México, es a donde más va a llegar gente, siempre. Y también tiene que ver, ya lo decíamos, ¿no? Con este tema de, de los eventos que hay, pero eso es muy interno. También hay que ver quiénes nos visitan, o sea, cuáles son los países que más nos visitan. Por ejemplo, ya mencionábamos Estados Unidos, Canadá, la Ujú, cercanía, Norteamérica, no es de extrañar, no ujú. sorprende tanto. Eso sí, la diferencia entre Canadá y Estados Unidos es abismal. Colombia, que bueno, ya tenemos Pero no tema de son tantos. Ujú, centrificación para el siguiente ujú. programa. Pero, por ejemplo, según Sectur, uno de los destinos turísticos más atractivos para los alemanes es México. ¿A poco también? Oh, Sí, mira, sí, se sí, cruzan el charco también. para venirse para acá. Sí, 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 también, no sé, también puede ser esta cuestión ahora sí, como decíamos, ¿no? Colombia, una de las teorías es, pues bueno, es muy similar, es latinoamericano, también suena raro decirlo, pero tiene esta cuestión con la inseguridad que convive con ella, ¿no? Una relación tóxica, y tal vez en Alemania es lo opuesto, son muy reservados, son muy fríos, son muy propios y de repente vienen en un país en el que todo es fiesta, todo es felicidad, todo el mundo se abraza,
brinca, Bailes, salta, canta. baila, canta, pues puede resultarles atractivo también por ese lado. Y también resulta interesante, ok, obviamente, ¿no? Regionalmente, bueno, tenemos cerca a Estados Unidos, tenemos cerca a Canadá, Colombia es de acá. Ujú. ¿Qué otros lugares que les pudiera resultar interesantes la cultura mexicana, por lo que sea? Puede ser por muchas cosas, por su idiosincrasia, por sus grandes escritores, por su pintura, por su deporte, podríamos atraer. O sea, también es desde esa perspectiva creo que se tiene que abordar. Que ahora sí que viéndolo, esta cuestión de marca país, ¿qué puede ofrecerle México a otros países que precisamente no tienen y que podrían visitar en un día, ¿no? Sí, exactamente. Sí, pues es lo que te digo, o sea, es esta, em, ¿cómo decirlo? Como la pregunta del millón que justamente te decía, ¿cómo vamos a hacer para que justamente a este nuevo consumidor, a este nuevo perfil, se le llame, ¿no? Se le invite. Más que nuevo perfil, es que más bien creo que son varios perfiles, porque toda Sí, la claro. estructura del consumo cambió, ¿no? De repente, eh, también queda la pregunta, ¿cómo vienen estos turistas, tanto dentro de México como fuera de él, ¿no? ¿Vienen solos? ¿Vienen en familias? ¿En parejas? ¿Con amigos? Sabemos que vienen internacionalmente, principalmente por vía aérea, Ujú. ¿no? Eso es hasta los estadounidenses. Pero, ¿cómo precisamente, cómo es en qué plan vienen? También dicta mucho. Y vuelvo a lo mismo de la Semana Santa, por ejemplo. Ahorita que es el Spring Break, sabemos en qué tono vienen la mayoría de los turistas. Vienen en plan de fiesta, en plan de relajación, de pachanga, ¿no? Pues qué es lo que también más se va a consumir, va a venir esa derrama económica. Alcohol, pues sí, principalmente alcohol, honestamente. No Preservativos, sé, quizás no solo también. alcohol. De hecho, justamente ahorita que mencionas esto de Semana Santa, tenemos datos aproximadamente cuáles son en cómo distribuyen estos gastos, ¿no? En general, por ejemplo, pensemos. Mira, es más, aquí está. Los gastos en Semana Santa son un 60% en hoteles, moteles y similares, hospedaje como tal. El 40% de este ingreso se va también, o bueno, más bien digamos, se distribuye de diferente manera, pero justamente 47% se contempla en transportes aéreos. em, el 35% es más enfocado en la parte de alimentación, de restaurantes, en peajes también para aquellos que viajan por carretera, el 16%, y pues igual para aquellos que pues no van en sus propios autos, sino pues se van de otra manera, es el 10% en transportes terrestres de pasajeros. Entonces, digamos, no todos se van en esas cosas, ¿no? También se van en otros gastos. Sí, totalmente de acuerdo. Y es que creo que, vaya, ahorita checamos la información y todo, pero es un tema muy complejo y la verdad la gente que está a cargo del tema de turismo en el país creo que tiene que darse un clavado muy profundo en todas estas situaciones. Eh, Desde mi perspectiva, yo espero que lo hagan así porque precisamente tienen que ver qué comen, dónde comen, cuánto comen, Ujú. etcétera, etcétera. Y precisamente ahí entra también esta parte interesante de investigación de mercados, ¿no? Averiguar, vuelvo a lo mismo, en qué plan vienen, de turismo, como bien dices, ok, comen, ya sabemos que vienen principalmente a zonas donde viene todo incluido. Ujú. Vienen actividades agregadas, qué actividades vienen, si realmente les gustan la evaluación de esas actividades, y vaya, todo lo que está alrededor del turismo, como bien lo mencionas, es súper importante. Comida, peaje, o sea, da bastante al trabajo. Por eso también temas como el del Tren Maya, repito, puede parecerte, puede no parecerte, pero A nivel turístico, ¿no? a nivel Enfocado. turístico, el impacto positivo que se espera de él es enorme, es gigantesco, porque obviamente se van a crear muchos puntos turísticos cerca de cada estación. Ujú.
va a haber hoteles para que la gente se hospede ahí, va a haber restaurantes para que la gente coma ahí, va a haber tienditas de recuerdos, etcétera. También va a permitir incluso una mayor accesibilidad para el mexicano, ¿no? A esa zona que es un poco escabrosa de recorrer, digo, todo es selva. Entonces, hasta ese punto creo que es algo positivo. No puedo. Ay, perdón, es que no podía. Perdón. No Listo. te preocupes. Pensé que no podía prender mi micrófono, pero ya podía. Perdón, Dificultades continúa. técnicas, disculpen. Y pues sí, realmente siento que el tema turístico abarca muchas cosas que al final provocan toda esta derrama económica, toda esta creación de empleos. Y por lo mismo, cuando fue la pandemia fue espantoso. En Acapulco les fue horrible porque tuvieron que cerrar todos los lugares de ahí, se perdieron cerca, no recuerdo bien la cifra, pero fue una cifra alta. Fueron miles y miles de empleos perdidos, porque no solo pierde el dueño, pierde Sí, también claro. la gente que trabaja de eso. Y no solo me refiero a la gente que trabaja en el hotel, la gente que vende el bolobán, la chelita, el inflable, el paseo en la banana, el del coquito, los Sí, tatuajes exacto. de henna, o sea, todas estas situaciones, pues sí afectan. Y creo que una pregunta importante que hiciste, Eli, es realmente, sí, ¿cómo vamos a lidiar con este nuevo consumidor, con estos nuevos paradigmas? Totalmente de acuerdo. Pero creo que una pregunta más importante, y porque puede pasar, es, ya pasó lo peor, ¿no? O sea, como Feliz. tú lo decías, en las bodas se ponía, siempre se colocaba, ¿no? Ay, pues una pandemia, algo que nos haga cerrar a todos los turistas, así. No, ni se ponía, o sea, ni se contemplaba. Ok, ahorita se contempla. Ajá. ¿Habría algo peor que eso? No sabemos, Ángel, no nos No, eches lanza de la garra madre. lo digo en serio, o sea, porque hay que Sí. estar preparados precisamente porque, ok, ya pasó, podría volver a pasar algo similar o incluso más grave. ¿Y cómo lidiaríamos con algo así? Porque la pandemia nos agarró a todos, En o sea, curva en un directa. tema, sí, o sea, de repente, se cumplen 3 años, se están cumpliendo 3 años de ese periodo, o se cumplieron hace poco. Exacto, sí. Sí, Y entonces, sí, no, perdón, continúa. dale, dale. Bueno, quería dar el dato para que nuestros queridos radioescuchas no se queden con la duda de cuántos empleos se perdieron, pero fueron 4.604.000, bueno, perdieron 4.604.000 personas sus empleos en esa época. Entonces, y justamente, o sea, retomando un poquito esto del Tren Maya, pues este también va a favorecer y va a incrementar empleos en la zona, ¿no? Que repito, esperemos que así sea. O Sí, sea, reservarnos nuestra opinión, lo que siempre vamos a querer es que pues a este país le vaya bien, la verdad. sí, claro. Bueno, y Ok, pues ya vamos cerrando, Ángel, ya vamos cerrando. vamos Ya, cerrando. Pues vaya, de entrada agradecer mucho la oportunidad de este espacio, me he divertido bastante. ujú. Yo voy a dejar la pregunta en el aire. ¿El turismo en México estará preparado para otra contingencia, una situación similar como la que se vivió? Pensemos que el narco se sale de control, no es tan Ay, Ángel, descabellado. no digas Leíamos. eso. Por supuesto que no lo deseo, pero es que hay que ser autocríticos. Sí, claro, totalmente. Y yo Sí, quiero dejarles unas preguntas, igual nos las contestan ahí por vía Twitter, que justamente hablábamos un poquito por esta opción de los Airbnb, que las iniciativas estaban dando para que justamente nosotros mismos empezáramos con estos microteles, que por ejemplo vimos, aquellos que viven en zonas céntricas que puedan otorgar su casa para justamente tener esta manera de rentar su casa, pues. Entonces, ¿ustedes lo harían? ¿Ustedes harían este mismo para tener de alguna manera, ayudar al país a justamente a incrementar esto del turismo y también para ustedes mismos para justamente tener ingresos extras? ¿Ustedes lo harían? Y pues bueno, creo que es todo. ¿Algo más que agregar, Ángel? Pues simplemente aprovechando precisamente, disfruten sus vacaciones, gente. Sí, Pásensela muy bien, estén con su familia. Y pues nada, es todo. Y muchísimas gracias de nuevo. gracias. Ha llegado la hora de irnos.
Hasta la próxima.